Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos muy cerca del año nuevo y yo voy a aprovechar la oportunidad porque no sé cuántas veces más podamos vernos, pero no importa. Igual de hacerlo muchas veces. Felicitarles a todos por la llegada del 2025 y esperanzados como estamos de que el año nuevo traiga serenidad, traiga tranquilidad al mundo entero, pero sobre todo a los puertorriqueños para los retos que tenemos por delante. Y agradecer, ya que está terminando el año, el respaldo de los restaurantes Denny's a esta iniciativa de estos vídeos cortos de análisis conciso inmediatamente que ocurren los sucesos que ustedes esperan que analicemos en la política puertorriqueña. Denis ha estado con nosotros ahí desde que comenzamos y han continuado, así que agradecidos a esa cadena de restaurantes en Puerto Rico. Bueno, seguramente cuando ustedes están viendo este vídeo ya es el 28 de diciembre, que en la tradición cristiana y católica que tienen los pueblos de América Latina, se conmemora y se celebra la fiesta de los santos inocentes. El episodio bíblico que alrededor del nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, nos cuenta que el rey Herodes, con algún tipo de temor porque hablaban de del nacimiento de un Mesías en Jerusalén, decidió mandar a matar a todos los varones primogénitos que hubiesen nacido en Belén por esas fechas. Y de ahí la fiesta de los santos inocentes, que ha derivado en esta costumbre de hacer bromas, de hacer chascarrillos, de tratar de engañar con algún chiste o cuento a la gente. Y si no fuera porque lo que les voy a relatar hoy ocurrió antes del 28 de diciembre, sería la historia perfecta para un chiste de los santos inocentes, pero tristemente no lo es. Dio a conocer en sus redes sociales Tomás Rivera Chats, entrante presidente del Senado de Puerto Rico, una carta que el 23 de diciembre, justo antes de la Navidad, le cursó a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, la vicepresidenta de operaciones de la compañía Dominion Voting, la compañía que administra o que atiende y provee las máquinas de escrutinio electrónico que utiliza la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico en los procesos de votación. Esa compañía le vendió las máquinas a la Comisión Estatal de Elecciones en un contrato que incluía una serie de mantenimientos y de puesta al día de la programación e incluía además unas visitas para hacer pruebas a las máquinas previo a los eventos electorales. Pero ustedes recordarán que en el evento de las primarias estas máquinas comenzaron a dar problemas por allá en junio. Empezaron a adjudicar votos equivocadamente a candidatos que no los habían obtenido, a poner al frente a unas personas, etc. Y que en el evento del 5 de noviembre las máquinas no podían reconocer las marcas en las boletas de votación o en las papeletas o simplemente no aceptaban el papel cuando el elector trataba de pasarlas por el lector óptico, o simplemente se apagaban y no contaban las papeletas y había que hacerlo manualmente o echarlas en las urnas, todo lo cual trajo una gran cantidad de incidentes que retrasaron el día de la elección y que además complicaron el proceso de conteo. Y ahora nos hemos enterado que, según esta compañía, le cursa una carta a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones en respuesta a una solicitud de ella sobre un problema de programación de estas máquinas, pues en la boleta del estatus político de Puerto Rico, en el plebiscito que se llevó a cabo el día de las elecciones generales el 5 de noviembre, y de casualidad, estas máquinas contaron al revés los votos de la opción de la independencia y de la opción de la soberanía en libre asociación. Es decir,
que el argumento es que las máquinas equivocadamente adjudicaron a la independencia los votos de la soberanía en libre asociación y a la soberanía en libre asociación los votos de la independencia. Extraña y curiosamente, no hubo ningún problema con el conteo de los votos de la estadidad. Ahí las máquinas no tuvieron ningún problema de programación ni se equivocaron. Solamente equivocaron el resultado de la independencia, que había, según los informes del día de la elección, obtenido 31% de los votos versus 12% de la soberanía en libre asociación. En esta carta, la vicepresidenta de Dominion le dice que a su solicitud le recomienda a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que invierta los resultados de una por los resultados de la otra y los adjudique invertidamente para que correspondan a la votación en las papeletas. A mí me parece que eso es inaceptable y no solamente dista mucho de la calidad de los procesos que se deben producir cuando se mecaniza el escrutinio de los votos, sino que además es una falta de respeto de esta compañía a la Comisión Estatal de Elecciones y al contrato vigente entre ambas entidades para asistir en ese proceso. Porque en el segundo párrafo de la carta, la vicepresidenta le dice a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que ella le recomienda que en futuras ocasiones la comisión haga pruebas de precisión con más tiempo y que le den más importancia al proceso de pruebas de precisión que se deben llevar a cabo con el personal de esta compañía antes de los eventos electorales. Es decir, le echa la culpa a la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, los líderes del Partido Nuevo Progresista que favorecen la opción de la anexión o de la estadidad se han pasado desde que se publicó la carta por el senador Rivera Schatz, básicamente barriendo el piso con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y sugiriendo que es una incompetente y echándole a ella la culpa de todo este proceso. Y no es que no lo sea, no es que no tenga la responsabilidad, no es que no sea una incompetente, no me vayan a malinterpretar. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, yo creo que no queda duda alguna que con la excepción del presidente que tuvo la comisión brevemente en 2020, cuando el evento de aquellas primarias que hubo que dividir en 2 semanas para poderlas llevar a cabo fracasó. No había una persona más incompetente que hubiese dirigido el organismo electoral. Pero Jessica Padilla Rivera, aunque tiene la responsabilidad, no es la responsable de este caos. Jessica Padilla, si acaso, es responsable de haber actuado como lacaya del Partido Nuevo Progresista en beneficio de los intereses del Partido Nuevo Progresista, inclusive cambiando decisiones que ella misma había tomado desde la presidencia de la comisión. Y ahora, cuando el resultado y el proceso se convierte en un proceso impresentable ante la sociedad, evidentemente manchando el triunfo de la anexión con el 57% de la estadidad y arrojando dudas para siempre sobre el resultado de esta elección, el liderato que con una ley fallida y negándole los recursos al organismo electoral produce en 2 elecciones corridas este tipo de caos, tira por la borda a Jessica Padilla, básicamente la tiran al sacrificio, se rasgan las vestiduras y la convierten a ella en la responsable principal de este desmadre. Y ella, aunque tiene responsabilidad, no es realmente la responsable. Ella es la lacaya que se prestó para poner su cara en un proceso electoral cuyas fallas mecánicas y fallas procesales son tan obvias que al 27 y al 28 de diciembre todavía no sabemos a ciencia cierta
cuántos legisladores salieron electos el 5 de noviembre y cuántos no. Y que 3 meses después, o 3 semanas después, corrijo, de lo que decía la ley, procesó el voto por correo y el voto adelantado, que se convirtió en voto atrasado y en el traspié principal de este proceso de elección que ha terminado en un escrutinio, valga la redundancia, interminable. Va a llegar el 2 de enero, fecha en que se deben juramentar los funcionarios escogidos y todavía desconocemos a ciencia cierta quiénes fueron los electos, por lo menos en la legislatura. Donde las contiendas fueron cerradas, la Comisión Estatal de Elecciones no ha podido todavía informarle al país el resultado de las elecciones. Puerto Rico tiene un proceso electoral bochornoso, que es el resultado de una ley electoral mal concebida, mal redactada y bochornosa, diseñada para, dentro del caos, favorecer las alternativas políticas del partido en el poder. Y ahora, cuando ya ni en el Congreso le harán realmente caso a un resultado electoral que 1 mes y medio, casi 2 meses después, la compañía que tenía que mantener las máquinas informa que para que cuadren los números lo que tienen que hacer es invertir los resultados. Entonces ahora declaran impresentable a quien les sirvió servilmente y sin criterio propio para beneficiar sus intereses. Eso es inaceptable. Es inaceptable y el pueblo de Puerto Rico debe saber que a ese nivel es que ha llegado su proceso electoral. Porque además ni siquiera dicen la realidad. Es decir, aunque se inviertan estos resultados, el 43%, 31% ahora será de la libre asociación y el 12% será de la independencia, ese 43% sigue ahí habiéndose expresado en las alternativas de soberanía política para Puerto Rico. Porque en la campaña política, ustedes recordarán, porque era imposible no ser impactado por esa propaganda tan abrumadora, que se le decía a los electores, especialmente favorecedores del status quo o del Estado Libre Asociado, popular, proamericano, popular que crees en tu unión permanente, no votes por la libre asociación. La libre asociación es la independencia, es una forma de independencia. Cuidado porque no es el Estado Libre Asociado que tú has conocido y significa la soberanía, la independencia de Puerto Rico, básicamente convenciendo a los electores de que en esa boleta, por diseño de la legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista hasta 2016, había 2 fórmulas de independencia. Bueno, pues aunque usted invierta los resultados, el 43% siguió optando por esa soberanía. Pero las equivocaciones son sospechosamente y únicamente ocurren cuando benefician a la estadidad, cuando benefician al partido en el gobierno y cuando van en contra de los intereses electorales de sus adversarios. Uno se pregunta qué hubiese sucedido si se hubiesen invertido los resultados, por ejemplo, de la candidatura a la gobernación. ¿O qué hubiese sucedido si se hubiese invertido, por ejemplo, los resultados de la boleta donde aparecían Kamala Harris y Donald Trump, aunque los puertorriqueños no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos, y que se usó como una especie de expresión de anexionismo de Puerto Rico? Y si en vez de ganar Kamala Harris por el 75%, hubiese ganado Trump, ahora pues, tendrían que invertirlo o viceversa. En fin, que una de las características que tiene la democracia, cuando es democracia, y los sistemas electorales cuando son confiables, es que los resultados se comunican rápidamente y con exactitud. Y por lo tanto son creíbles. Y nada de eso se puede decir sobre este último papelón del proceso electoral puertorriqueño hace 2 meses. Seguimos mañana.